ninguna organización está exenta de enfrentar situaciones críticas que pueden poner en riesgo su reputación, su funcionamiento, operaciones, su estabilidad. Y hoy ese será el tema porque vamos a responder a la pregunta cómo las organizaciones deberían enfrentar sus crisis. Y exploraremos, por supuesto, estrategias, buenas prácticas que permitan a las organizaciones gestionar situaciones complejas, con rapidez, con responsabilidad, inteligencia, sobre todo, anticiparse, planificar y comunicar con eficacia. ¿Es así? Así es, tal cual, Lina, excelente. Hablemos de por qué este tema. Crisis en las organizaciones. Porque en la actualidad hay muchos factores que generan crisis en las organizaciones. ¿Por qué? Porque las redes sociales han generado demasiados nichos, demasiados grupos, digamos, de interés que quieren y que alzan su voz en relación con algún tipo de producto o servicio que una organización está desarrollando o con algún tipo de, inclusive de atención y servicio que presta una compañía, y la gente utiliza las redes sociales para poder pronunciarse y al mismo tiempo buscar también otras personas que estén de acuerdo con esa forma de pensar. Ese es uno, el advenimiento de las redes sociales, pero siempre ha habido situaciones de crisis en muchos aspectos. Por ejemplo, crisis en razón a la escasez de un producto o un servicio, por ejemplo, y las compañías a veces no están comunicando correctamente si eso es verdad o no. Crisis de los directivos, como este que pasó en un concierto. Vamos, hablemos del caso Astronomer. De Astronomer, por ejemplo. Podemos hablar de ese caso, claro. Entonces, las crisis reputacionales por ética en el manejo de los negocios, hay casos muy clásicos que cogieron la contabilidad y la dibujaron, la pintaron y los auditores no se dieron cuenta. Caso de una compañía que se llama Enron, por ejemplo. La crisis bursátil también que hubo en los Estados Unidos en el 98, en el 2008. En fin, es decir, muchas cosas ocurren en las compañías y en el entorno que las compañías en ocasiones no actúan rápido y se dejan absorber por esa crisis reputacional. Entonces, pero no toda situación compleja, Johnny, perdona que te interrumpa, se puede decir que es una crisis. No todo deriva en una crisis. No. Una crisis es cuando está el nombre de la empresa en juego. ¿Ahí podemos decir que es una crisis? Sí, claro, porque la compañía se ve envuelta como marca en algo que está pasando en el mercado, en el país, en la sociedad, en la localidad donde está o en el mundo si es una compañía multinacional. La compañía está envuelta como marca en un proceso en el cual la confianza de los clientes empieza a disminuirse. Ese es el impacto reputacional, que se va perdiendo la confianza de los clientes si no se actúa oportunamente. Bueno, me imagino que un plan para manejo de crisis se ajusta a una situación en particular, a una organización en particular, pero digamos a manera general, ¿cómo es diseñar un plan de gestión paso a paso para el manejo de una crisis? Lo primero es identificar rápidamente la crisis. ¿Dónde está? Eso implica reuniones, evaluación. Eso implica reuniones, evaluación, implica que le prestes atención a lo que te dice el medio de comunicación, a lo que está diciendo un cliente, a lo que dice el gobierno, a lo que dice un competidor, escuchar eso e identificarlo rápidamente. Lo segundo es dar respuesta rápido, es decir, dar la cara enseguida. Cuando tú no das la cara enseguida, lo que tiende a pasar es que que no diste la cara y el rumor se desvanece por sí mismo porque el periódico de ayer es, digamos, liquidado con el periódico de hoy. O lo otro es que dejas crecer el enano en ocasiones cuando hay grupos de presión que siguen insistiendo en el tema. Entonces hay que ir viendo cuál de las dos opciones y en qué momento debes dar la cara. Esto de Astronomer, por ejemplo, que fue una cosa
Bueno, para contextualizar, recordar pues la crisis Astronomer que fue en julio de este año cuando el CEO de la empresa fue pillado en la Kiss Cam del concierto de Coldplay con la jefe de recursos humanos, el CEO de Astronomer Andy Byron, con la jefe de recursos humanos Christine Kaut. Fueron captados en un acto de infidelidad durante el concierto. Este señor salió perjudicando a la empresa por temas totalmente distintos a la razón de ser de la empresa, temas tecnológicos, ellos trabajan códigos abiertos, pero por reputación y por ir en contra de los valores de la empresa, por supuesto, Astronomer salió a darle el paso. Se demoraron, entiendo, Sí, es que es muy difícil. en atender la crisis. Sí, muy complicado porque si bien no tienen nada que ver con el servicio que ellos prestan a la sociedad, la reputación la atribuyen al manejo antiético que le dio el CEO de la compañía al tener una relación de infidelidad con la de recursos humanos del negocio. Entonces, la gente dice, si este tipo que es el presidente de la compañía es capaz de infringir todos los valores, como el valor de la familia, el valor de respetar a su esposa, el valor de la fidelidad propiamente dicho, y por esa razón induce a que otra persona también vulnere esos valores, cualquier cosa pueden hacer al interior de la compañía, inclusive con los códigos abiertos. Cuando uno firma un contrato de confidencialidad con esa compañía para hacer algún tipo de desarrollo de software, tú dices, uy, Claro. si este vulneró lo más valioso que tiene uno, que es su esposa en este caso, y ella el esposo, Claro. y la familia, Si miércoles, lo haces en tu intimidad, claro, en tu espacio privado. cualquier cosa puede pasar acá. Entonces ahí hubo un daño reputacional. Sin embargo, ellos sacaron de alguna manera, respondieron con algo muy interesante, que tú sabes qué es. Claro, el giro que le dieron porque bueno, ellos habían tardado en responder y lo que hicieron fue contratar a Gwyneth Paltrow para que fuera portavoz temporal de la empresa, de la estrategia. Le dieron un giro, claro, ella es ex esposa del intérprete, se me escapa el nombre ahora, de Coldplay. Y bueno, creo que la crisis se pudo manejar, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí. Apostándole a un tipo de humor inteligente, que conectó con la audiencia. Hicieron ver que eso realmente no era tan importante. Chris Martin. Ya, Con Chris Martin. se me había escapado el nombre de Chris Martin. Hicieron ver que eso no era tan importante. La verdad es que tiraron un cabezazo bastante bueno, hicieron pues lo posible por disminuir el impacto de la mala reputación. Yo creo que lograron una parte de eso, sin embargo, fue tan grande, digamos, la exposición que hubo, que realmente la falta de confianza seguramente ha seguido en muchos clientes. Al final del ejercicio se puede recuperar, por Digamos supuesto. que, perdóname, Yoli, digamos que eso, impactó de manera positiva en quienes seguíamos las redes, los internautas, pero ya a nivel de la compañía, ya en cuestiones que tienen que ver más con proveedores, con clientes, todavía se sigue manejando en ese tipo de casos. O sea, es otro Sí, manejo. claro. No, el manejo es el mismo. O sea, restaurar la confianza de la organización es complicadísimo. Solo el tiempo podrá restaurarla, sin duda, si ellos son consistentes, porque un discurso de esta persona a su equipo directivo, pues la gente va a decir, pero tú de qué hablas si mira lo que has hecho. No, que hay que querer la compañía, hay que trabajar por la organización, que tenemos que ser honestos con nuestros clientes, cumplir nuestra promesa de valor. Pierde piso automático, automáticamente pierde piso. Con lo cual, digamos, una decisión pudiera ser que él se retirara temporalmente de su cargo y dejara a una persona encargada que no tuviera, digamos, ese lastre reputacional.
pero es difícil con los proveedores, es difícil con los clientes. No es algo que va a ocurrir que los clientes se van a ir en desbandada y los proveedores no le van a vender más nunca. Eso no va a pasar así de rápido, pero sí vas perdiendo credibilidad en clientes importantes, en proveedores importantes y se va la relación dañando. Por eso hay que restaurarla y hay que restaurarla muy, muy bien. Bueno, y eso le valió la renuncia. Claro, por supuesto. Suspendido unos días y luego la renuncia oficial. Sí, en este caso, ¿producto de qué? De la red de las redes sociales. De la presión. De la presión de las redes sociales, pero lo mismo pasa con compañías que contaminan ríos, con compañías que contaminan el ambiente, con compañías que eventualmente, compañías farmacéuticas que sacan algún medicamento que en algunos países lo tienen bloqueado, pero sacan ese mismo medicamento en otros países. Ocurre con N organizaciones en donde pasan cosas aterradoras en relación con la confianza de la organización. Sin embargo, hay momentos en donde la gente identifica que el culpable de esa situación fue una o dos personas de la compañía y eso ayuda, versus a cuando el cliente o los stakeholders identifican que la culpa es del corporativo de la organización. Uh-huh. Cuando la culpa es de una o dos personas o la responsabilidad, es fácil salir del problema reputacional porque separas de los cargos a las dos personas responsables. Como en el caso de Astronomer. Con el caso de Astronomer, con el caso de algunos colegios que han ocurrido algunas cosas localmente que digamos dejan mucho que pensar también, pero separan a esas personas de sus cargos y se acabó. Pero cuando el problema es corporativo, por ejemplo, DuPont con el tema del teflón. Ahí hay una lucha tremenda en los Estados Unidos, se han pronunciado, pero sin embargo esa compañía sigue vendiendo teflón, por ejemplo, y nosotros seguimos comprando teflón, aun cuando está muy cuestionado. Está cuestionado, pero ellos tienen estudios que respaldan reputacionalmente esas cosas. Entonces hay que ser en la organización muy fuertes con la comunicación y muy claros con la comunicación que se da. No sé si alguna vez, no sé si a ti te tocó un rumor que en la Coca-Cola, al final de que tú te tomabas la Coca-Cola, salía una cucaracha. Bueno, no recuerdo. Pero pudo pasar. Bueno, eso fue un rumor tremendo en una época, por lo menos localmente. Y ese rumor llevó a que la venta de la Coca-Cola disminuyera de manera considerable. Después alguien llegó y dijo que había ido a la planta de Pepsi y que había encontrado unos desechos inadecuados en la planta y que esos desechos también los ponían en la producción de la Pepsi Cola. Entonces empezó una guerra reputacional ahí que al final perjudica un poco a las compañías momentáneamente, aunque después ya no. Sí, es que te iba a decir, son tan grandes estas compañías, son multinacionales, que esto realmente impacta muchísimo en sus ventas. Localmente sí. Localmente, pues, sí, el rum, pero yo aún así siempre, bueno, es mera percepción, porque obviamente esto no está amparado bajo ningún estudio, pero la percepción es que la gente no deja de consumir. No, la gente no deja de consumir. Incluso con los nuevos sellos del Ministerio de Salud de bebidas, contiene altos edulcorantes y contiene exceso grasa saturada, exceso, tal. Aún así seguimos comprando, seguimos consumiendo los productos. Sí. Y porque ahí es donde, digamos, en este caso la sociedad, los gobiernos tienen que entrar a regular las sociedades, porque a pesar de que te lo digan, por ejemplo, los cigarrillos, a pesar de que te lo dicen, la gente sigue fumando. Pero eso no tiene que ver con crisis, o sí, eso es como más advertencia, porque por ejemplo los cigarrillos, ahora que mencionas este ejemplo, uno veía las fotos de las bocas todas como horribles, llenas de hongos, y la gente aún así seguía comprando los cigarrillos. El alcohol, por ejemplo, que todo el daño que hace al hígado, a la salud, el cáncer y el azúcar, y aún así.
Aún así sigue porque... Pero eso no tiene que ver con crisis, eso más bien... No. Ahora mismo no, pero en su momento enfrentaron una crisis bastante fuerte y se les disminuyó el consumo al punto que los gobiernos prohibieron fumar, por ejemplo, en espacios cerrados. Sí. Esa es una norma relativamente nueva, producto de una situación de crisis. Pero hay crisis de otro tipo también. Hay crisis, por ejemplo, relacionadas con el hecho de un producto de mala calidad. Y ahí empieza un rumor y eso, por ejemplo, vendes un producto dietético que al final no resulta dietético. Estás engañando a la gente y eso la gente te lo cobra. Las compañías tienen que ser muy claras en la comunicación. Restaurar la confianza cuesta. Por eso es bien importante partir de la base de que el cliente es inteligente y no creer que el cliente no se va a dar cuenta. Por un lado. Y dos, el tema comunicacional, reputacional en las organizaciones hay que fortalecerlo demasiado. Porque esto inclusive a veces, Lina, nace al interior de las organizaciones cuando las culturas organizacionales están diseñadas en atacarse mutuamente dentro de la compañía. Johnny, bueno, hay casos donde la crisis se presenta y se presentó y tienes que ver cómo le hace frente. Caso Astronomer, que nadie se imaginó en la compañía que esto iba a pasar. Pero hay otras cosas que se pueden prever. Uno puede anticiparse a una crisis, ¿no? Tú planteas una estructura o una fórmula, re. Hablemos de eso. La fórmula RR es revisar y restaurar. Entonces, el RR es ¿por qué? Porque generalmente cuando uno está manteniendo el status quo de la organización, no hace revisiones y no restaura. Es decir, no hay autocrítica. ¿Y por qué no hay autocrítica? Porque las culturas organizacionales a veces son muy pasivas. Entonces nadie en la compañía levanta la mano y dice, mira, viene una norma en este sentido que nos va a perjudicar de esta manera, tenemos que salir nosotros claramente y decirle al mercado que esto va a pasar. Pero hay gente que no está de acuerdo con eso, sino que espera que pase y ahí entonces manejan la crisis. Las relaciones con la comunidad, las relaciones con los organismos de autoridad del Estado, las relaciones con los clientes y con los proveedores y las relaciones con los empleados, hay que revisarlas por lo menos una vez al año. Y hay que restaurar lo que consideremos que no está bien. Con eso podemos prevenir posibles situaciones de crisis que yo creo que la gran mayoría de las situaciones de crisis son previsibles. La gran mayoría. Hay unas como la de Astronomer que es difícil, ¿verdad? Claro. Te vieron en el concierto. Nadie se esperaba que esto pudiera pasar. Pero yo sí creo que se pueden prevenir. Si hay autocrítica en la compañía, se puede prevenir. Y un equipo, Johnny, de manejo de crisis, ¿cómo debe estar conformado? La persona de comunicación es absoluta y totalmente indispensable. Sí, esa o ese, mejor dicho. Si es una compañía grande, seguramente tendrá, además de la persona de comunicación, las agencias que le ayuden. Si es una compañía pequeña que no tiene una micro, pequeña o mediana empresa, eventualmente que no tiene alguien de comunicación, tiene que meterse y pedir ayuda inmediatamente en materia de comunicación. Esa es súper relevante. Lo segundo y bien importante es decir la verdad siempre. ¿Ves? Porque donde ahondes en una mentira es fatal. Donde la evadas también. Donde la evadas también. Lo tercero y bien importante es buscar de dónde nació el tema. Y si hay algo que tengas que corregir, corregirlo inmediatamente. Porque nadie está exento de errores. Nadie. Pero debes poder corregir. Fíjate, pasa con los concesionarios de los vehículos, las ensambladoras. A veces las ensambladoras sacan un vehículo que en los frenos
después de determinados kilometraje empiezan a fallar, aun cuando los frenos estén bien, digamos, las partes que corresponden a los frenos todavía no están para cambio, pero hay un problema de base en el freno. Hay compañías que detectan eso, las ensambladoras, y lo que hacen es, hey, espérate, si tú tienes el modelo de este carro de este año, por favor, ven que te tengo que cambiar los frenos gratis y restaurarte el sistema. Eso es previsible, eso es tener autocrítica, eso es extraordinario. Si tú haces eso, por supuesto, previenes una crisis porque una demanda porque el freno falló en un vehículo nuevo y tú sabías, pero te quedaste callado, es mucho peor de lo que te pueda llegar a pasar. Con lo cual, sí es previsible, absolutamente previsible y digamos, siempre que haya autocrítica, restaurar y revisar. Bueno, Johnny, no sé si quieres agregar algo más, sobre todo a los emprendedores. Tú sabes que siempre cerramos con consejos, con guía para aquellos que están empezando sus empresas. El que es microempresario, pequeño empresario, él es el de comunicación, él es el gerente, él es el comercial y de pronto tiene alguien que le ayuda. Debe pedir ayuda con alguien. Es más caro no pedir ayuda a alguien de comunicaciones, porque el tema de comunicación de verdad, es el 50% de la crisis, de manejar la crisis. Entonces, eso, que pida ayuda y con esa ayuda seguro resuelve. Y si hay algo que corregir, que lo corrija enseguida. Enseguida, y haciendo frente de una vez. Johnny, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo.